Voy a leer Mateo 8:28. Cuando llegó al otro lado de la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, cuando expliqué alguna vez, ¿verdad?, por qué tenemos a veces que usar los 3 evangelios o los 4, ¿verdad? En algunos casos se aparecen los 4, pero hay 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, que hablan de las cosas muy parecidas, pero no dicen, y algunas veces dicen casi idéntico, lo mismo, pero no lo mismo, ¿verdad? Y le puse una vez a un hermano, ¿verdad? Puse una silla aquí con una Biblia, me parece, ¿verdad? Y le dije, hermano que está allá, dígame qué ve. Y veo una silla con una silla. Y hermano que está allá, ¿usted qué ve? Yo veo una silla con un libro. ¿Y usted, hermano, qué ve? Yo veo una silla con una Biblia, una pluma, una hoja. ¿Sí me estoy explicando? ¿Estaban viendo algo diferente? Era lo mismo. ¿Alguno de los 3 estaba mintiendo? No. Pero depende del ángulo que cada uno lo vio o lo vivió, lo puede explicar. Algunos son cortos de palabras, otros son más extendidos, pero no es que se confundan unos otros, sino dice, no, el otro puede decir, es que la pluma no estaba. Bueno, no la viste tú, ahí estaba. ¿Sí me estoy explicando? No, yo no vi la hoja, yo no me vi que era un libro, yo no vi que era una Biblia. Bueno, pues aquel sí estaba más cerca, que pudo ver que era una Biblia. Amén. Entonces así es que podemos estudiar los 3 evangelios. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que el Señor está hablando de la tierra de los Gadarenos. ¿Qué era la tierra de los Gadarenos? Gadara era una ciudad que estaba en un conjunto de 10 ciudades, es la ciudad número 5. Y en esa ciudad, hermano, esas 10 ciudades se llamaban Decápolis. Eran 10 ciudades, Deca quiere decir 10, Decápolis, ciudades o pobladas, 10 poblados. Y Gadara era uno de ellos. Algunos teólogos creen que había judíos, no creemos, los historiadores dicen que eran gentiles los que habitaban ahí. Y en el momento que vemos, usted ya ha estudiado el Gadareno, yo creo algunas veces, ¿verdad? Vemos que había un hato de cerdos, una piara de cerdos. Los judíos no comen cerdo, los judíos no tocan el cerdo. De hecho, si la comida de ellos la toca un cerdo, esa comida ya está contaminada. Entonces los judíos no podían dedicarse ni a la crianza de cerdos, ni podían comer cerdo. Por lo tanto, los que vivían ahí no eran judíos. Y si eran judíos, estaban en desobediencia. Pero no creo que fueran judíos, porque los matarían, hermano. Serían matados. O sea, así es de estricta la ley. Sí, sería cosa inmunda. Amén. Por eso es que puede ver que el hijo pródigo estaba en problemas, porque estaba deseando lo que se comían los cerdos y nadie le daba. ¿Qué tenía que hacer el hijo pródigo en medio de cerdos y en una pocilga? Es decir, para que se den cuenta qué nivel tan bajo había caído el hijo pródigo. Amén. Entonces, cuando vemos aquí, hermano, eran gentiles que se dedicaban a la crianza de cerdos, pero estaban muy pegaditos a Israel. Por lo tanto, había de alguna manera conflicto con los de Gadara o de Decápolis, con los judíos, porque no respetaban las leyes religiosas de los judíos. Amén. Porque los samaritanos tampoco comían cerdo. Ni los samaritanos ni los judíos comían cerdo. Pero estos gadarenos, que eran posiblemente griegos, posiblemente jersegeos, dicen otros, eran gentiles que estaban dedicados a la crianza de cerdos. Amén. Cuando llega el Señor Jesús, dice que al momento que el Señor llega, cruzó el mar de Galilea, y cuando llega a la tierra de Gadara, hermano, le salen en encuentro 2 gadarenos. Amén. ¿O no amén? Amén. Amén. Gracias, Señor. Dice, cuando llegó al otro lado de la tierra de los Gadarenos, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados. Marcos 5, 1 y 2 dice, llegaron al otro lado del mar.
a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces ya vemos diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no son dos, ahora es uno. Amén. Algunos creen que es un error del copista, porque antes no era la Biblia como ahora, hermano, de que con imprenta nomás pum, 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 salen, ¿verdad? No, había que escribirla a mano. ¿Nos creen que algún copista se equivocó y puso dos en lugar de uno? No lo sabemos, posiblemente eran dos, posiblemente era uno. Esa es la más grande diferencia que puede haber entre los tres evangelios. Pero sea uno, sean dos, vamos a continuar leyendo. Amén. Amén. En Mateo dice que eran endemoniados, pero aquí en Marcos dice que era un hombre con un espíritu inmundo. Amén. Cuando vemos Lucas capítulo 8 versículos 26 y 27, dice: navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al otro lado opuesto de Galilea. Cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por, no sé si estoy leyendo, pero bueno, por demonios, hermano. Amén. Vamos a ver los tres. Yo los voy a ver, yo lo traigo aquí preparado para los tres, ¿verdad? Pero ahí lo voy a ir enseñando. Amén. Entonces ya vemos que el que le sale al encuentro es, ya sea uno o sean dos, ¿no están bien? ¿Están endemoniados o están endemoniados? Vamos a referirnos como a uno. Amén. 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 Y este hombre, ¿dónde vivía? En los sepulcros, es decir, en el panteón, hermano. Y eran, dice Mateo, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. En Marcos dice que tenía su morada, es decir, su casa, su lugar de vivir, entre los sepulcros. Y que nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para poder dominarlo, hermano. Dice Marcos 5:5, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros, entre los montes, dando gritos e hiriéndose con las piedras. Cuando ve, hermano, este hombre está endemoniado, y no solamente hace daño a los que viven alrededor, sino se hace daño a sí mismo. Él está sufriendo, no está gozoso. ¿Sí? Él está endemoniado, está encarcelado por dentro y encadenado por fuera, de manera que vive entre los muertos y nadie podía dominarlo. En Lucas vemos, hermano, que no solamente andaba así, sino también que no llevaba ropa alguna, ni vivía en una casa, sino vivía en los sepulcros. Amén. Y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, pero a pesar de todo rompía las ataduras y siempre era impelido, es decir, como motivado por el demonio a los desiertos. Yo he visto en las noticias, hermano, gente que tiene algunas personas, a sus hijos, están, vamos a usar la palabra dementes, que los tienen encarcelados en la misma casa, encadenados con grillos y cadenas, y están como bestias. Y yo cuando veo eso digo, ahí está un gadareno, pero no hay quien discierna o quien tenga la santidad como la del Señor para poderlos liberar. Pero cuando llega el Señor, ellos no fueron a buscar ayuda. No sabemos si el gadareno era judío o si era gentil. ¿Usted qué cree? ¿Sería judío? ¿Sería gentil? ¿Sería un judío en desobediencia? ¿Sería un hijo pródigo que no pudo regresar a la casa del padre? ¿Quién sería? No sabemos si era judío o si era gentil. Lo que sí sabemos que estaba endemoniado, que estaba entre los sepulcros, que estaba desnudo, que le ponían guardias, que lo encadenaban, que le ponían grillos, que dormía entre los muertos y que ahí vivía noche y día y nadie podía pasar porque ni los grillos, ni las guardias, ni las cadenas lo detenían. No había nadie en la región tan fuerte como para poderlo dominar.
andaba desnudo. Y pues yo supongo que cuando iba y afrentaba a la gente, supongo que los golpeaba, supongo que los agredía. Entonces cuando a veces le daba el ataque a él, salía corriendo a los desiertos, huyendo, buscando de alguna manera, hermano, yo quiero pensarlo así, como cierta paz, buscando escapar de la cárcel que él tenía, buscando escapar del tormento en el que él vivía, buscando escapar de la situación. Tal vez se quería quitar la vida. En ciertos momentos, posiblemente estoy tratando de imaginar que llegaba en ciertos momentos donde él quería acabar con su vida, que de manera que él se golpeaba a sí mismo, buscando terminar con esa cárcel, con ese tipo de vida, con ese tormento. Pero no había nadie que lo pudiera ayudar. No había una persona que pudiera liberarlo, porque no se explican los teólogos, historiadores, por qué Jesús tenía que ir a la tierra de Gadara, si no era tierra ni de samaritanos ni de judíos, era una tierra de gentiles. Y Jesús dice claramente en su palabra: no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bueno dar el pan que es de los hijos a los perrillos. Jesús fue. En cuanto él llegó y salió de la barca, fueron los demonios los que llegaron a postrarse delante del Señor. Y le empieza a decir Mateo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús? Déjeme lo leo para no decir una palabra por otra. Y gritaron, dice Mateo 8:29, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Amén. Que has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Vamos a empezar por esta parte, hermano. Para empezar, le dicen al Señor Jesús: ¿quién le está hablando? ¿Le está hablando el gadareno o le está hablando el demonio? ¿Quién llegó a presentarse delante del Señor? ¿Por qué no se presentó el gadareno? Porque estaba tan atado que él no podía pedir auxilio. Y hay gente en el mundo, hermano, que está tan atado que no sabe que está en problemas. Por eso es que tiene que haber gente que clame por él. Recuerda la mujer que tenía una hija endemoniada. No la pudo llevar a la presencia del Señor, ¿se recuerda? La sirofenisa, me estoy recordando. No la pudo llevar. ¿O llevaba a la hija con ella? Tengo una hija que está endemoniada, es por eso fue a buscar al Señor. Pero no era judía, ni siquiera era samaritana, era una gentil. Y le dice: Señor, no le pelaba y rogaba: no está bien dar el pan que es de los hijos para los perrillos. Dice: aún los perrillos comen migajas de la mesa de sus amos que caen al suelo. ¿Y qué le dijo el Señor? No he visto fe tan grande. Recibe lo que has pedido. Y a la distancia, sin siquiera ver al demonio ni a la muchacha, hermano. ¿Será que el demonio se presentó delante del Señor? Había alguien intercediendo, una madre clamando por su hija que estaba en problemas, que estaba endemoniada, y que ella sabía que Jesús podía hacer algo por ella. Tal vez nosotros tenemos algún familiar, hermano, alguno que dice: caso perdido para ti tal vez, para el Señor no. Porque había una mujer que creía, hermano. A veces llegan las mamás o los papás: mire, es que mi hijo anda en esto, no está muerto, hay esperanza. Pero mire que parece que está endemoniado, posiblemente esté. Pero el clamor de una madre movió el corazón del Señor. La mujer se humilló delante del Señor. La mujer buscó al Señor. La mujer clamó y aceptó la humillación, pero del Señor. Pero que había en su corazón una fe muy grande, que el Señor miró y reconoció: recibe, mujer, lo que has pedido. No era tu tiempo ni era para ti, pero como tú has buscado, en la profecía nos dijeron: busca más. El Señor le dio la libertad a alguien que ni siquiera preguntaba por el Señor. ¿Por qué no preguntaba? Porque estaba tan atada.
que no podía preguntar. Si tú tienes a alguien, un familiar, ascendente o descendente, como sea, no pierdas la esperanza. Pero es que no quiere venir a la iglesia. Tampoco la hija fue. Pero ese día recibió liberación. Amén. En este caso, hermano, vienen los demonios y ven al Señor y lo reconocen. Porque los demonios también creen. Lo dice Santiago 2. Y tiemblan. Mira, hermano, los humanos somos peor que demonios. Perdonen. Porque no creemos. Y cuando creemos, no temblamos. Caminamos en el Señor como si le estamos haciendo un favor a Dios. No, hermano. Él es Dios con nosotros y sin nosotros. Amén. Nosotros sin Él no somos nada. Amén. Por eso dice Romanos, no seamos arrogantes. Si el Señor no perdonó a las ramas naturales, mucho menos a los injertados. Amén. Amén. Cuando llega, le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Lo reconocen, ¿cierto? ¿O no le dice Jesús más? ¿Qué tienes que ver con nosotros? Hijo de Dios. Los demonios conocen al Señor. Amén. Y usted y yo tenemos a Cristo dentro, ¿sí o no? Amén. Si usted anda bien con el Señor, ellos lo ven. ¿Cómo está usted? Amén. Los demonios se tienen que hacer a un lado. Si usted está recto delante de Dios, si usted está viviendo en santidad, pero si anda todo mugroso, lo van a mugrar más. ¿Qué has venido a qué? Entonces ellos saben que la sola presencia del Señor les causa tormento. Si usted viene a la iglesia, hermano, y no se siente a gusto, hermano, tengan cuidado, porque posiblemente está viendo puertas. Ya no me siento a gusto en ese, ya no me siento. Solamente me siento a gusto viendo películas, solamente me siento a gusto echándome una cerveza. No, ya está, pero más que atado, ¿ah? Tengan cuidado. Es que el chonguengue me gusta, a todos nos gusta el chonguengue. Pero hagámosle, el chonguengue es el hebreo mexicano, quiere decir fiesta, pachanga. Chonguengue. ¿Saben que Dios los atormenta? Amén. Que has venido a atormentarnos, no a felicitarlos. Volvemos a leerlo esa parte. Amén. Gritaron, ¿qué tenemos que ver contigo? Que has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Entonces ellos saben cuál es su fin. Porque si han leído la palabra, no recuerdo el versículo, pero dice que el infierno no fue hecho para los humanos, sino para Satanás y sus ángeles. Algunas veces los humanos, hermanos, creemos que el diablo es como el rey del hotel ¿verdad? No, hermano, es un lugar de castigo para él. No sé quién piensa que allá está como él, como en su resort. No, hermano. Fue hecho para ser atormentados ellos. No fueron para eso, pero se quieren llevar a los hijos de Dios. Si los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, por eso digo que somos peor a veces. Somos o éramos, vamos a ponerlo pues para que no se sienta tan feo usted. Peor que diablos. Porque no creen. Usted ya cree. Los de la calle no creen. No tiemblan. Blasfeman. Sin importarles nada, hermano. Bueno. Ahora en Marcos capítulo 5 versículo 6 dice que cuando vio, el que lo vio son los demonios. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, que me gusta, hermano, se postró, dobló sus rodillas. ¡El demonio! Porque el que está hablando es el demonio, ¿sí o no? El que corrió hacia Jesús no fue Gadareno, aunque llevaba el cuerpo de Gadareno. ¿Quién era el que corrió? Para decir, qué bueno que llegaste, Jesús. Corrió y se postró. Hermano amado, ¿cuántas veces ha venido a la iglesia y no se postra? Ay, no, es que se me ensucia. Santo. Por eso le digo, perdóneme usted, peor que demonios.
Los demonios doblan sus rodillas delante de Dios. A mí una vez se me quedó esa frase de un viejito que me dijo, oye, tú antes de dormir oras, antes de ser cristiano, estaba hablando cuando era yo chamaco, bello, hermoso, ¿eh? Ya no soy chamaco, sigo siendo bello y hermoso, pero ya chamaco, ¿eh? ¿Tú oras antes de dormir? Ay, no estoy orando. Entonces eres peor que las bestias. Yo sentí como que me abofeteó, ¿eh? ¿Cómo así? Es que aún las bestias doblan sus patas antes de echarse sus rodillas. ¿Y usted? Pues no, yo no. Peor que bestia. No me lo dijo así, pero yo sí lo entendí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Cuando viene a la iglesia, viene ahí. Ay, ya va a llegar. No, en lugar de que se enoje, que o sea, este no, hermano, este corrió. Nomás, imagínense, a la altura del mensaje nos puso lo de santo. Dice, y gritando a gran voz, es decir, clamó. Y clamamos nosotros, hermano. Ya mero lo hacemos santo al demonio este, ¿verdad? Padre mío. Bueno, ¿qué tengo que ver yo contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Entonces él reconoce quién es Jesús y que es Hijo del Dios y del Dios Altísimo. Amén. Fíjese nomás, por eso le digo que está sorprendente este demonio. Te imploro. Un demonio implorando, hermano, al Señor. Un demonio hincado delante de Dios. Un demonio corriendo a suplicar, a rogar, a implorar delante del Señor, a clamar. Porque sabe que hay un problema. Y cuando usted tiene problema, hermano, ¿a dónde clama? ¿A quién acude? ¿A quién va? ¿Delante de quién se postra? ¿Del banco? ¿Del acreedor? ¿De la tarjeta? No, hermano. Delante de Dios. ¿Está enfermo? Delante de Dios. Le venía platicando a una hermana que a veces los hacen citas en los médicos, ¿eh? Y ahí va uno, hermano. Y cuando hay culto de iglesia, hoy no voy a ir. ¿Ah? Bueno, en fin, no hablemos mal de los doctores. Lucas 8:28. Al ver a Jesús, es decir, demonio, gritó y cayó delante de él y dijo a gran voz, alta voz, que si clamar, ¿va? ¿Qué tengo que ver yo contigo? Cuando menos era sincero. Sí, hermano, porque los cristianos digan, no, Señor, y sí me porté bien, bueno. Y la mujer que te alcanza, poquito nomás la miré. Y a la que le dijiste todas sus groserías, es que me hizo enojar, Señor. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Pero fíjense, tanto Marcos como Lucas, en Marcos dice, te imploro por Dios. ¿Por quién está implorando? Por Dios. Santo Padre, un demonio, amado hermano, por amor de Dios. No sé si usted me está comprendiendo. Santo, amén. Y nosotros no imploramos. Hermano, perdone, no quiero ser grosero con nadie, pero a veces tienen más fe ellos que nosotros. Porque los demonios piden y Dios les concede. ¿Y usted pide? Nomás unos dos y los demás se caen. Ayer estaba leyendo 1 de Juan y dice que Él nos oye y nos concede todas nuestras peticiones que pidamos. Amén, amén. De acuerdo a su voluntad. Amén. Así es. Ah, no, pero es que no quiero a su voluntad, quiero a la mía. Ah, no, pues ahí está el problema. Amén. Pero los demonios piden en el nombre de Dios y Dios les concede. ¿Quiere un ejemplo claro? Le voy a dar dos. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué le dijo el Señor? Pero yo le dije que no. ¿Le dio a entender que no? Dijo, yo he rogado. O sea que sí fue concedido. ¿Quiere otro ejemplo? Job. Deja que yo lo agarre y le dé una arrastrada y vas a ver.
piel por piel. El hombre es capaz de dar todo a cambio de salvar su vida. Esas palabras son bien tremendas, hermano. Porque cuando nos toca donde nos duele, ya no te quiero, Señor. Se nos muere un hijo, hermano, Dios nos guarde. Se pierde el trabajo, se pierde la salud, se pierde la belleza, se pierden las fuerzas, llega el dolor a nuestra vida. Dios ya no está conmigo. ¿Qué nos diera el hombre por salvar su vida? Lo dice el diablo, hermano. ¿Y qué les decían? No, pruébalo. Mas no toques su vida. Quítale todo. Quítale el dinero, sus hijos, todo, destruyelo. Pero no lo mates. ¿Y no le quitó sus hijos? ¿No le quitó sus riquezas? ¿No le quitó su salud? ¿Y Dios lo había abandonado? No. ¿Quién se lo concedió? Dios. Imagínense, ¿usted cree que si el diablo pide y recibe, por qué se queda, limita a Dios? Es que Dios no quiere. El que no quiere es el demonio que le está diciendo que no quiere. Dios, usted pide, aclama, suplica. Si el diablo pide, le concede, ¿cuánto más nosotros? Amén. La sirofenisa pidió, le dijo, no es bueno dar el pan, que es para quién. Para los hijos. ¿Y usted no es hijo? Amén. Usted ya no es para las migajas, sino para el pan, hermano. Amén. Usted ya es para sentarse en la mesa del Señor. Amén. Y mire, el diablo esté pidiendo por Dios. Déjalo, voy a poner en el sentido mexicano, que no es chocoso, es chocoso, pero no es cocoso, pero no es sarcasmo, pues. Por tu mamacita linda, casi le dice, dice, por tu padre. Le está diciendo, por tu padre te imploro. Casi le dice, como por el amor que le tienes a tu padre, no nos atormentes. ¿Sí o no? Pidiendo algo. Y aquí el otro en el Lucas dice, te ruego que no me atormentes. Hay un paralelo, hermano, en Marcos 1:23, que había un hombre que tenía, dice, aquí estaba en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Que has venido a destruirnos. Yo sé que eres el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Amén. Amén. Cuando vemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 2, dice, no creas a todos los espíritus. Deja hacer un paréntesis en esto. Estamos estudiando, amén. No creas en todos los espíritus. Probar a los espíritus. Aquel que no confiesa que Jesús es el Cristo venido en carne, ese espíritu no es de Dios. Pero el que sí lo confiesa, ese es de Dios. En eso se diferencia. Probar a los espíritus, ¿sí o no? Amén. Ok. Le acabo de leer Marcos, creo que es de la mano encogida, creo que era. Bueno, en fin. Pero le acabo de hablar de los gadarenos. ¿No le dice qué tenemos que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios, ¿lo está confesando, sí o no? Amén. Entonces, ¿cómo está así la cosa? Pueden decir, o sea, a mí me confundió. Ayer me volteé de cosa. Pero yo después en la noche entendí por qué me confundí. Le voy a explicar. Me ha tocado liberaciones, pero las de las primeritas que pasaron, la persona no podía decir el nombre de Jesús. Estábamos evangelizando en un callejón, hermano, con otro joven, y estábamos evangelizando unos cholos. Y de la nada se aparece un borracho en medio. Que no era con él, perdón, no era con él la onda, ¿va? Estaba evangelizando a los cholos y me estaban escuchando, pero llegó el diablo a meter otro borracho en medio
Y dice, no, aquí y se pone en medio. Bien, hermano, y no lo pensé, solamente fue una reacción, yo creo que guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te pones firme, levanta tu mano. Ahora vas a recibir al Señor, le dije. Abre tu boca y dice, Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Esto le digo al hermano, tiene alatada la boca. Y empezamos a ver, pero en el momento que hemos empezado, se empieza a revolcar, hermano. Y los cholos que bien bravos y bien valientes, como Speedy González, se fueron. Y nos dejaron ahí el otro hermano, tenía como sus 16 años. Estoy hablando de hace 14, 15 años. Y estábamos ahí, y de repente, hermano, se libera. Entonces me acuerdo que me decía el diablo, porque tenía que haber sido el diablo. Miren nomás cómo es bien chapucero, ¿eh? Déjalo, pobrecito, no está escrito, no eches perlas a los cerdos, pero está todo borracho. ¿Tú que acaso crees que el Espíritu Santo va a entrar en él? Pero yo sabía que sí podía entrar, porque a mí entró cuando yo estaba drogado. ¿Tú crees que? Déjalo, que se vaya, que se bañe, que se arregle, pídele su dirección, y ya cuando esté sobre vas y le dices. Pero yo no le hacía caso y seguía, hasta que fue liberado. Y ahí aceptó al Señor, le dije, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, hermano. Y a mí se me quedó dentro de mi archivo de conocimiento o de experiencia bíblica, ¿no? Ahí guardado, que ese hombre no pudo decir el nombre de Jesús. Y así lo anexé junto con 1 de Juan 4:2, ¿verdad?, en mi cerebro. Pero cuando llego a la Biblia y veo que hay demonios que sí pueden decir, como dicen los estudios, anodadado. ¿Sí pueden o no pueden? Digo, bajo mi experiencia no pueden, pero bajo la Biblia sí pueden. Porque dice que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros también. Amén. Entonces hay dos salidas, la sencilla y la difícil. Ok, la más difícil es esta. Dice, aquel que confiese. La palabra confesar es una palabra griega, hermano, que está escrita en la Biblia, que se llama homologeo, porque dice, aquel que crea en su corazón y confiese con su boca, ¿cierto? En Romanos 10. Sí, amén. Entonces el secreto es confesar y creer. Amén. Los demonios ya creen, ¿sí o no? Amén. Creen que Jesús es Dios, dice, ¿no? Amén. Pero la palabra homologueo quiere decir asentir un pacto, prometer o hacer, admitir y reconocer, dar gracias y alabar, profesar que conocen a Dios y decir yo protesto. Es hacer un juramento, declarar abiertamente, hablando con libertad, siendo tal confesión el afecto de una profunda convicción de los hechos, como decir yo declaro que Jesús es el hombre venido es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, venido en carne. Es decir, un demonio no puede decir Jesús es mi Señor. Esa sería la más difícil. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero quiere la más. Es que a veces buscamos las salidas bien místicas, hermano. Y por meternos en esas cosas perdemos en la esencia a veces del mensaje. Pero mire, yo quisiera. Estamos haciendo un paréntesis, ¿amén? Vamos a 1 de Juan, capítulo 4. Dicen que un versículo sin contexto es puro pretexto. Entonces nos olvidamos de algo. ¿De qué nos olvidamos, hermano mío? Del contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está alrededor del texto para que lo que hablemos no sea puro pretexto. ¿Amén? Amén. Entonces, la versión o la porción de la Biblia es de 1 de Juan 4:1 al 4:6. ¿Está usted conmigo? Fíjense lo que dice. Amados, no creáis
a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. ¿Hago hincapié en ellos? ¿Quiénes son del mundo? Ya se quedó pensando. Ahí es donde perdió. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de ¿qué? Terror. No se está refiriendo a espíritus de demonios. Se está refiriendo a espíritus en cuerpos de falsos profetas, de hombres naturales, que venían diciendo que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era un ser, como lo dicen los musulmanes, un profeta, pero no el Hijo de Dios. Todo lo que Juan, está diciendo, si lo pudiera leer todo primero Juan, lo va a entender. Está advirtiendo a la iglesia: no creas a todo espíritu. ¿Cuál espíritu? De los falsos profetas. Amén. Probarlos. Si ellos dicen que Jesús no es el Mesías, ese es el espíritu del anticristo, que está hablando por medio de ellos. Por eso les dice: ellos son del mundo. Por eso el mundo los oye y les cree. Mas vosotros sois de Dios. En esto se conocen los que son del Espíritu de Dios y los que están en el espíritu del error. Un ejemplo, hermano: iglesias que solo creen en el Padre y no en Jesús. Son hombres naturales, pero con un espíritu de error. Amén. Digo, por si le sale un diablo mentiroso hay que diga: no, sí, yo conozco a Jesús. Porque en Hechos 19 dice los hijos de Israel: si conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Entonces podían decir el nombre de Jesús, y Jesús ya había resucitado. Entonces, decir un demonio puede, pues bíblicamente hablando puede, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque son mañosos, hermano. Amén. Bueno, continuamos con el estudio de Gadareno. Estábamos hablando de los... Amén. Entonces le rogaban que no los atormentara. En Lucas, no, en Mateo ya no, así Mateo dice 8:31, los demonios le rogaban. En Marcos 5:8 dice: Jesús les decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y en Lucas 8:24, él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos bajo guardia, pero a pesar de todo rompía eso. Bueno, cuando en Marcos 1:24 le dice al espíritu inmundo: yo sé que tú eres el santo de Dios, ¿sí se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? Cállate y sal de él. Y siempre las liberaciones que el Señor hacía, siempre eran así, hermano. Fuera, Efrata, ábrete. Siempre eran así. Pero en este caso no. ¿Por qué la liberación no la hizo el Señor así? Cállate y sal fuera. Porque quería que nos diéramos cuenta en qué problema está el hombre que no anda en el Señor. Así es, aleluya, aleluya. ¿En qué problema ahí está el humano, hermano, que no está en el Señor? Y el Señor le pregunta la única vez, creo que yo, bíblicamente, que el Señor le dice: ¿y cómo te llamas? ¿Será que Dios Todopoderoso no sabe? Claro que sabe. Si ellos lo conocen a Él, Amén. claro
porque Él sabe quiénes son y cuántos son. Pero Él quiere que nosotros nos enteremos. Él quiere que nosotros comprendamos la gravedad de la pelea que tenemos, hermano. Porque nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Amén. Que andan detrás de usted y detrás de sus hijos, detrás de su casa, detrás de su salud, hermano, detrás de sus bienes, pero sobre todo detrás de su salvación. Amén. ¿Cómo te llamas? Legión. Porque somos, ya parece que ya, juntos, unidos, jamás serán vencidos. Legión, porque somos muchos. Una legión se cree que eran de 6,000 a 6,600. Entonces yo me quedaba pensando, hermano, solo, analicemos un poquito. ¿Cuándo va a acabar uno de liberarlo? Si echamos 10 demonios por día. ¿Sabe el esfuerzo físico que lleva una liberación de 10? Y los días, y hay unas veces, hermano, que pasan años y la gente no es completa. Este estaba tan atado que ya no tenía voluntad propia. Posiblemente los que están en el manicomio están tan atados. Los que están en homeless están tan atados. Hermanos que estaban en Cristo y ahora están en el mundo están atados, están endemoniados. Los sacaron de las iglesias. Perdone, no es indirecta a nadie. Empezaron a quejarse, a murmurar, a hacer complaint de todo. Abrieron puertas y les fueron metiendo. Empezaron a sentirse incómodos en las iglesias. Empezaron a buscar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, hasta que dicen, ay no, la iglesia pura falsa. Se van al mundo perdidos y acaban apostatando sin darse cuenta que su propia boca y oídos y ojos se metieron demonios. No, hermano, eso no es posible. Bueno, ahí ve a la mujer jorobada, 18 años jorobada, pero bien religiosa. Ahí la veía el Sabbat en la sinagoga, hermano, mirando los pies a los hermanos, mirando el mundo, oliendo las patas de los que apestosos. ¿Sí o no? ¿No la veía el rabí cada sábado cuando menos? ¿La liberó el rabí? No. Hasta que tuvo un encuentro genuino con Jesús, mi Señor. Amén. Ella no miró a Jesús. Jesús la miró a ella. Igual a nosotros, hermano. Ustedes no me escogieron, dice el Señor. Yo los escogí a vosotros. Usted es especial para el Señor. Usted ni preguntaba por Él, pero el Señor ya lo cuidaba. Desde el vientre de su madre, el Señor tenía planes para usted. Y lo guardó. Me quedé que... ¿Cuántos son? Dice legión. Porque somos muchos. En el Lucas 8:30 dice, ¿cómo te llama? Le dijo legión, porque somos muchos demonios que habíamos entrado en él. Luego dice ahí, hermano, Mateo 8:31, los demonios le rogaban, si nos vas a echar fuera, mándanos a la piara de cerdos. En Marcos 5:10 dice, entonces le rogaban, mire hermano, por amor de Dios, perdone, no estoy elogiando a los demonios, pero vea la acción de ellos. Dice en Marcos 5:11, no 5:10, le rogaban con insistencia. Y uno pide al Señor 1, 2, 3 veces, y si no quiere, ya no quiere. Pues no quiere. Yo no le voy a andar rogando. Como alguien que dijo por ahí, perdón que lo traiga hoy, no aceptamos un no por respuesta. Santo Padre Celestial. Si los demonios suplican, ruegan, imploran, claman, se arrodillan, corren a Él, y los hijos de Dios también. Mucha es grande es tu fe, mujer. Hermano,
perdone, el 24 de este mes cumplo 10 años de que el Señor me dijo, hoy es el día que te vas. Este 24 cumplo 10 años que el Señor me dijo, ahora vas a ir a abrir iglesia. Y en esos 10 años yo no veo a los cristianos que corran. Yo no veo a los cristianos que clamen. Yo no veo a los cristianos que se hinquen, que supliquen, que rueguen, que crean, que tengan fe. Veo a algunos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios se esté enfriando de tal manera que los demonios tiemblan y los cristianos no? Que los demonios ruegan y los cristianos no. Que los demonios saben que va a venir el tormento, los cristianos también, y no les importa. Abra sus ojos, abra sus oídos. La lucha no es entre nosotros. El enemigo está como lobo rapaz, rugiente, buscando a quien devorar. Y no anda uno, andan legiones. Cuando usted logra hacer descender la presencia de Dios en su casa, hermano, ¿se imagina todas las legiones de alrededor? Dicen, ay, hay un hijo de Dios. Y van en la noche a quererlo ahí. Y usted roncando a pierna suelta, hermano. Y no oró para dormir. Y sueña que el toro lo persigue y que el toro lo persigue. Pues si se durmió viendo cosas que no debía. Ore antes de dormir. Bendiga su sueño. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Amén. ¿Ya va a rogar? Amén. Igual que los demonios. Amén. Con mucho amor, ¿verdad? Amén. Amén. Perdón, hermano, por la broma, pero es que no es broma. No, Señor. Estamos leyendo Biblia, ¿sí o no? Amén. Dice ahí que había una piara de cerdos. En Mateo 8:30. Que había muchos cerdos. En el 5:11 dice que había una gran piara de cerdos. Sabemos que eran 2000, ¿verdad? Y que había una piara de muchos cerdos paciendo es que sí, comiendo, ¿eh? Ahí en el monte. Amén. Y entonces los demonios le rogaban, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. ¿No les digo que estos bandidos creen que puede el Señor concederles? ¿Y no les concedió el Señor, pues? Sí. Amén. No lograron arrancarle un favor a Dios, pero son demonios. Pero pidieron y Dios se los concedió. ¿Será que pidieron creyendo? ¿Y nosotros creemos cuando pedimos? Amén. Amén. Solo es para lo que lo analice, hermano. Los demonios le rogaron diciendo, envíanos, estoy en Marcos 5:12, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Lucas 8:32, hermano, había una piara de cerdos y los demonios le rogaron que les permitiera. Amén. Pero me brinqué algo, miren, el 8:31. Si vas a echarnos fuera, en el Marcos 5:10, que le rogaron con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Entonces, ¿a qué dimensión los iba a mandar? En otras versiones de la Biblia dice fuera de la región, pero en esta versión dice fuera de la tierra. Pero en el Lucas 8:31, que no les enviara irse al abismo. Ahí es donde van a encerrar a Satanás, hermano, 1000 años. Lo puede ver en Apocalipsis 20. No nos envíes para allá. Entonces hay una cárcel. Ya no les va a ir bien. Mejor déjanos ahí con los cochinitos estos, mira. Tan ricas las carnitas, hermano. Bien endemoniadas, ¿verdad?
Santo Padre Celestial. ¿Por qué nos gustarán tanto las carnitas, hermano? Mire, el cerdo come porquerías, cochinadas, marranadas. Por eso se llama marrano, porque come marranadas. Se llama cochino porque vive en la pura cochinada. Se llama puerco porque hacen puras porquerías. Allá mi Tangamandapio, mi pueblito natal, hermano, comen excremento. Y luego dicen, allá don Serapio mató un puerco. Y ahí están todos formados, hermano, para las carnitas. Si andaba ahí no había tazas de baño, hermano. No estoy diciendo que no comas cuerpos, alimentos, pero saber si son de Michoacán esos cerdos, hermano. Yo sé que aunque le diga eso, todo va a seguir comiendo carnitas. Y no los mandes al abismo. Mejoren esos marranos. Amén. Y yo decía, ¿y por qué con los marranos? El Señor nos compara a ovejas. Pero dice la palabra del Señor, para que entiendamos todos. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿Era marrano? Pero estaba con los marranos. ¿Deseaba comer un bistecito con papas? No, lo que comían los cerdos. Segunda de Pedro, capítulo 2, 22 dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Proverbios 26, 11, como el perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Los marranos son figura, hermano, de gente que está haciendo inmundicia, que vive haciendo inmundicia, que come y hace cochinadas, marranadas, porquerías. ¿Me estoy explicando? ¿O quiere que sea más claro? Amén. Gente que no está en el Señor. La puerca recién lavada, es decir, recién bautizada, con su moña, yo me la veo bien limpio, shiny, un moñón rojo, pero no se convirtió, seguía siendo puerca, cochina. Y llegaba así a la iglesia, bien moñada, pero se volvía, salía de la iglesia, ¿dónde iba? Ensuciarse nuevamente. Seamos prudentes por amor de Dios. No porque la vea con moña y limpia. Amén. Dice, es el necio que vuelve a hacer su misma necedad. Déjanos ir a los que están haciendo porquerías. ¿Qué les dijo el Señor? No. Andate pues. No dijo andate porque es un guatemalteco. Pero sí les dijo, id. Dice ahí, les dio permiso. Por eso ve el mundo endemoniado, hermano. Gente que anda viviendo en la posilga. Inclusive hijos de Dios que estaban sirviéndole al Señor y ahora están sirviéndole al diablo, hermano. Estaban en los caminos de Dios. O eran puercos que nunca se convirtieron, o fueron hijos pródigos que no regresaron a la casa del Padre. Judas no volvió, hermano. Y perdón, eso es bien fuerte. Si Jesús no hubiera ido con Pedro, saber si Pedro hubiera regresado. ¿Qué nos deja hasta ahorita lo que estamos viendo? ¿Cuántos demonios le cabrán a uno? ¿A que no queremos averiguarlo? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que el Hijo de Dios se purifica, se santifica, guarda su palabra. Hagamos caso, imitemos al gadareno o a los demás, solo en esto. Claro, corra a Jesús, clame a Jesús,
póstrese delante de él, ruéguele a Jesús, pídale a Jesús. Si a él les concedió, hermano, a nosotros creámosle al Señor. Amén, aleluya. El demonio nos quiere decir que somos como bastardos de Dios. No, hermano, somos hijos. Amén. Hijos de Dios. Amén. Que no le damos un fuerte aplauso al Señor. Dice, y salieron, hermano, y se metieron a los cerdos, y la piara entera se precipitó por el despeñadero al mar, y murieron en las aguas. Igual pasó en Marcos y en Lucas. Es decir, sí se metieron, pero ¿qué pasó con los cerdos? No aguantaron a los demonios. ¿Cuál es el fin del demonio? Robar, matar. No duraron mucho estos, ¿verdad? Hay de gente por años endemoniados. Por eso no se unen yugo desigual, hermano. Porque un hijo de Dios con una hija del diablo, ¿a quién va a llegar a visitar el suegro? ¿Se dan cuenta? Bueno, se murieron, el fin de ellos es matar. ¿Se habrán muerto los demonios? Buscan otro lugar, ahora a otros, a ver dónde van a ir, a otro cochino por ahí, ¿va? Seamos prudentes. Dice la palabra del Señor que el gadareno volvió en sí, ¿va? Y se vistió, algo así. Pero miren, déjenme ver, porque no quiero decir algo que no va. Había más mensaje ahí, pero por cuestión de tiempo, hermano, yo sé que ya se quiere ir. Los que cuidaban los cerdos huyeron. Igual dicen los tres. Y les contaron, Mateo dice, y les contaron todo, inclusive lo de los endemoniados. Marcos dice, y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y en Lucas dice, y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió mucha gente, los tres dicen lo mismo. Y vinieron a Jesús. Amén. Ahora la pregunta es, que me recordé esto, que no se lo quiero dejar. ¿Por qué fueron a los cerdos? Veamos por otro ángulo. ¿Quiénes vivían ahí? Los gadarenos. Amén. ¿Cómo estaba su billete invertido en qué? En cerdos. ¿Qué atacaron los demonios? Los bienes. Ahora se va a entender más ese triángulo. Llegan los gadarenos, los de Gadara, y nuestros cochinitos se murieron todos, se ahogaron, se espantaron, se llenaron de temor. Lo que le dijeron los demonios: déjanos ir a sus bienes y vamos a destruir sus bienes. Vamos a ver si les quitamos sus bienes, a ver si te reciben. Vayan, quítenle los bienes. Si alguna vez has perdido dinero, ten cuidado. No le reclames a Dios, agradécele a Dios. Papá dio, papá quitó. Mientras tengamos con qué cubrirnos y qué comer, con eso estemos contentos. Porque el amor al dinero, raíz de todos los males. Amén. Cuando regresan, hermano, todos se espantaron, dice. Se espantaron, tuvieron miedo. Se encontraron, dice, con el endemoniado ya vestido y en su cabal juicio. Y los que lo habían visto les contaron cómo es que el endemoniado había sido sanado. Y entonces los de Gadara le rogaron a Jesús. Dice el Mateo. Y en Marcos dice, comenzaron a rogarle. En Lucas dice, le pidieron a Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? Vete a mi casa, Señor Jesús. ¡Fuera! No querían nada. ¿Había un testimonio ahí, sí o no? Amén. ¿Habían visto un milagro, sí o no? Pero les había afectado el billete. Mire, perdone, no ahorita me llegó a la mente. No vayas a la iglesia porque es lo único que quieren. Sí, cierto, mejor no voy. Gadareno.
Pero mira que aquel ya no toma y tomaba. Aquel tenía 4 mujeres, ya nomás tiene la de él. Sí, pero no vayas, ahí te van a quitar tu dinero. Te van a lavar la cabeza. ¿Sí o no le he dicho? Amén, amén. El corazón, los ojos, los oídos, las manos y los pies, hermano, el Señor lo va a lavar completo. Pues sigue siendo igual que antes. Amén. Amén, gloria a Dios. Ellos no quisieron nada con Jesús. El mismo Señor hecho carne fue a la tierra a darle la oportunidad a unos que no merecían, no era tiempo para ellos. Pero Dios tuvo misericordia de aquel que no podía clamar por sí mismo. Y el otro le rogaba a Jesús, déjame ir contigo. ¿Qué le dijo el Señor? No. ¿Por qué no lo quería? Porque no fue a la escuela dominical, hermano. Porque no se había bautizado, hermano. Porque no fue al instituto bíblico, hermano. ¿Por qué no lo quería? Porque no era judío, hermano. No. Porque hay lugares donde Jesús envía a aquellos que han sido cambiados. Aleluya. Que el Señor usa a esos que ha liberado, a esos que ha cambiado. Yo era homeless, hermano, drogadicto. Y sé hablarle a un drogadicto porque yo sé que se siente que usa droga. Sé que se siente vivir en las calles. Sé que se siente quererse matar. Sé que se siente. Yo era un gadareno. Y el Señor me liberó. Gloria a Dios. Y el Señor dijo, no, ve a los tuyos, ve a tu casa y a los tuyos, que elellos vean lo que Dios ha hecho en ti, la gran misericordia que Dios ha tenido para ti, que ellos vean el cambio, que ya no estás más endemoniado, que ya no andas en los sepulcros, que ya estás en tu cabal juicio, que ya estás vestido, que ya eres manso y humilde, que tu vida es otra. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si su testimonio no está correcto delante de Dios, Padre, se me quedaron otros 200 adentro, sácalos. Pero volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Amén, amén. Vean los tuyos. ¿Saben qué hizo el gadareno? Dice ahí que fue a su casa, a su ciudad y a toda la Decápolis, es decir, a las 10 ciudades. No solamente hizo lo que le pidió, sino hizo más de lo que le pidió, hermano. Porque aquel que conoce al Señor sabe reconocer la grandeza del Señor, hermano. Aquel que ha recibido liberación, aquel que ha sido salvado, hermano, reconoce que hubo un cambio. Y no se puede quedar callado. Aleluya. Gloria a Dios. Tiene que haber un cambio en su vida. Si antes era bravo, ahora menos manso y humilde. Antes era arrogante, ahora es sencillo, hermano. Pero si sigue viviendo la misma vida de antes, Santo Padre, esto es fuerte. Tal vez tenga una moñota y no se ha convertido. Tiene que haber un cambio. Busquemos al Señor. Hermanos, yo los invito a que nos pongamos de pie. Manos de alabanza, por favor. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. A veces vamos a la casa y no nos quieren escuchar ni los nuestros, ¿verdad? Amén, amén. Que vean un cambio en ti. Que haya un cambio en ti, en tu manera de ser, en tu manera de hablar. Ahí donde tú trabajas, que vean que hay diferencia. Que vean que hay diferencia
en tu vida anterior y en tu vida actual. El Gadareno cambió en un instante. Amén. Mari. Y tal vez nosotros somos estamos cambiando paulatinamente. Padre mío, tú me has salvado. Si tú estás aquí es porque Dios ha hecho algo en tu vida. Tú no escogiste a Dios, fue Dios el que te escogió a ti. Ha sido Dios el que te llamó y Dios ha empezado en ti la obra. Dios no te ha echado fuera. Dios no te ha echado fuera. Dios te ama. El Padre Celestial no esperó que tú rogaras. Desde antes que la tierra fuera fundada, preparó el cordero para ti y envió a su Hijo, el primogénito, el perfecto, el primogénito de toda la creación, como sacrificio perfecto para darnos vida a ti y a mí. Dios ha tocado tu vida. Estabas perdido, no clamabas porque tal vez estabas atado en vicios, en delitos, en pecados. Estábamos muertos en un mundo de oscuridad y de iniquidad. Pero Dios tuvo misericordia y dijo: aunque no son mis hijos, yo voy a ellos. Aunque no es su tiempo, yo los voy a buscar. Y fue y te buscó y tuvo de ti misericordia y tocó tu corazón y dio su sangre por ti. Y ha puesto su Santo Espíritu en tu corazón. Y te ha escogido, te ha ayudado, te ha guardado, te ha prosperado. Pero hoy te dice: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales qué grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Que ellos vean el cambio en ti. Que vean cómo tu vida ha cambiado. Pero si tu vida no ha cambiado aún, pídele al Señor: cámbiame, para que mi testimonio sea agradable delante de ti. Y ellos anhelen la paz que tengo yo, el gozo que me das, que hay en gracia en mí, Señor. Que mi boca sea mansa y humilde. Si tú quieres pasar al altar, hermano, pedirle al Señor: ayúdame. Ayúdame. Los demonios rogaban, pidieron misericordia, y Dios, hermano, les concedió. Los que pidieron, tal vez tú tienes una petición desde hace años, pero te ha faltado la fe. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, ¿qué hay imposible para el Señor? ¿Qué hay imposible para mi Dios? Dice la Escritura: si nos ha dado a su Hijo amado, no lo eximió, ¿acaso nos negará las demás cosas? Tal vez tienes un hijo, una hija que no ha querido venir a la iglesia, que no ha querido entender. Clama como la sirofenisa y dile: Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija.
Quiere hacer grandes y maravillosas cosas. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, recibe mi paz, recibe mi sabiduría, te dice el Señor. Búscame diariamente, sin temor, sin excusa ni pretexto. Clama, insiste. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Ay. Urra, vas a quitar a Baba Zaira. Porque todo lo que hay dentro de mí Clama delante del Señor necesita ser y dile: cambiado, Señor. Urra, vas a ir, Baba Zaira. Porque Tú todo eres mi Dios. que hay dentro de mí Tú eres mi Señor. Los demonios corrieron a postrarse, hermano, a pedirle misericordia. Aún los demonios piden misericordia. ¿Cuánto más nosotros? dentro de Si el Señor tuvo misericordia, les concedió no mandarlos al abismo. necesita más de ti. ¿Qué hay detenido en tu corazón? ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Señor, Si dice en su santa palabra que todo aquel que busca halla, y todo aquel que pide recibe, y todo aquel que toca se le abre. Ruega, clama, insiste. Señor Jesús, Urra, basai, kiriba, babasaya. pon en mí tu corazón. Bendito es tu nombre. Bendito eres tú, mi Rey, mi Dios, mi Señor, mi todo. Dentro de mi corazón necesito Insiste, más. insístele al Señor. No pares hasta que Él conceda tu petición. Ruega, insiste, constantemente clama en alta voz delante del Señor. Necesita ser cambiado, Señor, Aleluya. porque todo Se llena, que se llena en el nombre poderoso de Jesús. de mi corazón Se lleno. Bendito eres, Señor. necesita. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido hoy, varón? ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido hoy, mujer? ¿Te vas a quedar callada? ¿O va a haber un cambio en ti? ¿Vas a clamar? ¿Vas a suplicar? ¿Vas a rogar? Con insistencia, con alta voz, postrada delante del Señor, sabiendo que el Señor contesta, que el Señor mira, que el Señor tiene misericordia. Bendito tu nombre. Que hay imposible para Dios. Aquel que le busca, lo halla. Solo necesitas un corazón humilde y tocar su corazón. El Señor hoy está aquí, mi hermano, mi hermana. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. La vida de aquel hombre fue totalmente diferente. Era endemoniado, ahora era evangelista, embajador de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Urrabasai, kiribababasaira. Santo, santo, santo es el Señor. Eleva tu súplica delante del Señor. Padre mío, gracias, Señor, porque lo que te he pedido me has concedido.
concedido, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque la fe no ha menguado, Señor. Porque me has fortalecido. Dile. Porque tu mano me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bendito, bendito, bendito.